Masejet Ketubot, Daf Tzadik Gimel Amudalef 93a, 6 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Mi shehayan asui shalosh nashim umet. Ketubata shel zo maneh, veshel zo 200, veshel zo 300. Ve'en sham el maneh holkim veshaveh. Dice la Mishnah, un hombre que está casado con 3 mujeres. Y cada una de esas mujeres obviamente tiene una ketubá. Pero aparte de cada uno tiene una ketubá, esas ketubot de cada una de ellas se hicieron todas al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo día. ¿Sí? Todas, o sea, fueron hechas al mismo tiempo. La primera, la ketubá vale 100 zuz. La segunda, la ketubá vale 200 zuz. Y la tercera, la ketubá vale 300 zuz. Después, el hombre, el esposo, muere. Y estas 3 señoritas, estas 3 señoras quedan viudas. ¿Cuánto deja de sus bienes como herencia? Para que puedan cobrar de la ketubá, 100 nada más. La pregunta es, ¿cómo se dividen esos 100 en esas 3 personas? Recuérdense, entre esas 3 mujeres. La primera era 100, la segunda 200, la tercera 300. Y dejó nada más 100. ¿Cómo se divide? Dice la Mishnah, ya que el número 100 todos tenían, la primera era mínimo 100, la 200 tiene por lo menos 100 y la 300 también tiene 100. O sea, el 100 es equivalente igual para todas y por lo tanto se divide entre 3. 33.333 para cada una de ellas. Así dice la Mishnah. Próximo caso. Hayu sham 200, shel maneh notelet 50, shel 200 veshel 300, shel osha shel zahav. ¿Qué pasa si los bienes que dejó el hombre al morir son 200, no 100? Ahorita fíjense, en el caso anterior era 100 y todos tenían 100. Pero ahorita es 200 y ¿quién tiene 200 nada más? La segunda y la tercera. La primera tiene nada más que 100. ¿Cómo se divide? Te voy a decir cómo se divide, dice la Mishnah. La primera agarra 50 zuz. Y de los 150 que se queda, se divide entre mitad de la segunda y mitad de la tercera. 75. ¿Sí? O sea que son 3 dinar zahav, porque un dinar zahav equivale a 25 zuz. Entonces 25 por 3 es 75. Ahorita, ¿por qué se divide así? Vamos a ver, porque según el cálculo anterior no debería ser así. Debería decir que el primer 100 se divide entre 3, entonces 33.3 cada una. Y el segundo 100 entre 2. Se debería ser 83.333. ¿Está clara la pregunta que estoy haciendo o no? O sea, según la división anterior, que el primer 100, que todos están equivalentes, se tiene que dividir entre 3. Y los segundos 100, que están entre los dos, la de 200 y la de 300, se debería entre 2. Se debería ser que la primera recibe 33.33, la segunda recibe 83.3 y la tercera también 83.3. Eso la iban a preguntar. Pero de todas maneras, así dice la Mishnah. ¿Ah? Esa es la pregunta. Así dice la Mishnah. Pero la iban a preguntar por qué. Tercer caso de la Mishnah. Hayu sham 300, shel maneh notelet 50, shel 200 maneh, veshel 300 shisha shel zahav. ¿Qué pasa si el hombre dejó 300? Entonces, en el primer 100 deberían de ser todos partícipes. En el segundo 100, únicamente la segunda y la tercera. Y en el tercer 100, el 300, debería ser únicamente la tercera. Entonces, ¿cómo se divide? Se divide de la segunda manera. De la siguiente manera, 50 para la primera, al igual que en el caso anterior. Para el segundo, ¿sí? No, para el segundo, 100, que la iban a preguntar por qué 100, debería ser 75, como el caso anterior. Pero dice aquí 100. Y para la tercera, ¿se agarra qué? Se agarra 150. ¿Ok? Entonces son 150, 100 y 50, total 300. Así se va a dividir. 50, 100, 150. Así es. Total 300. Ahorita vamos a ver qué es lo que está detrás de este cálculo, pero la Gemara va a analizarlo. Pero vamos a seguir. Sigue diciendo la Mishnah que de la misma manera que en esas mujeres se divide de una manera ¿cómo dicen? Particular para cada uno y dependiendo de lo que cada uno valía, ¿sí? Similarmente se divide también en un negocio. Si 3 personas vinieron y metieron dinero a un medio para con eso comprar mercancía y vender y ganar dinero, si perdieron o ganaron, todo se divide yahasit, según lo que cada uno invirtió. Si uno invirtió un 10%, pues él pierde 10% o gana 10%. Si uno invirtió 50%, pues todo, ¿cómo se dice? Sí, no, vamos a ver más adelante en la Gemara. Pero de todas maneras, este caso fíjense que no es igualito al anterior, porque en el anterior no se divide, yahasit no se divide según un porcentaje exacto. Se divide de una manera diferente. Aquí es según un porcentaje exacto, pero es similar porque se divide
según lo que cada uno tiene, el que tiene menos, menos, el que tiene más, más, parecido a los casos anteriores. Ok, vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Shelmané notelet hamishim, tlatinu tlatavet tiltao de itla. Amar Shemuel, bekotevet baalat matayim le baalat mané, dinu dvarim el niimach bemané. Yahi masefo shel matayim ve shel 300 shel zahav. Teimala hasal kan nafshach minay. Mishum de ambrale, midinu dvarimu de salig nafshay. Dice la Gemara, en el caso segundo de la Mishnah, ¿cuál es el caso segundo de la Mishnah? Cuando el hombre murió y dejó una herencia de ¿cuánto? De 200. Y tiene 3 mujeres, que se le hizo a las 3 mujeres la que tuvo al mismo tiempo, la primera 100, la segunda 200, la tercera 300. Y dejó nada más 200, ¿qué se hace en este caso? Dice la Mishnah, la de 100 agarra 50, la primera agarra 50, y después la segunda y la tercera se dividen entre los 250 que queda, que son 75 para cada uno. Sale que la primera agarra 50, la segunda 75 y la tercera 75. Así mencionamos en la Mishnah. Ahí se le llama un segundo. ¿Por qué la primera agarra 50? Si ese 100 pertenece a todos, porque todos tienen un 100 de ketubá mínimo, debería el primer 100 dividirse ¿en qué? En 3. Entonces la primera debería recibir ¿cuánto? 33.3, no 50. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no. Estamos hablando en un caso que la segunda, la de 200, le escribe a la primera, la de 100, no me quiero meter con tu 100. No me quiero meter con tu 100. O sea, yo no quiero meterme con tu 100. Y por lo tanto, en el primer 100, al ella decir eso, ¿quiénes están disputándolos? La primera y la tercera. Entonces se divide entre ¿cuánto? Entre 2. Por eso la primera recibe ¿cuánto? 50. Dice la Gemara, pero si es así, ¿por qué tú me dices que qué pasa? Si es así, que la primera como que perdonó su parte en el primer 100, tengo un problema, porque decimos que queda así en este caso, la primera recibe 50, y después de los 150 que queda, la segunda y la tercera, ambas reciben ¿cuánto? 75. Según el cálculo que tú me acabas de decir, que la primera está perdonando los primeros 100 completamente, debería ser que la primera recibe 50, como explicaste. La tercera de esos primeros 100 recibe el otro 50, y el segundo 100 se divide entre 2, entre la segunda y la tercera. O sea, debería ser que la primera recibe 50, la segunda recibe otros 50, y la tercera recibe ¿cuánto? 100. ¿Está clara la pregunta de la Gemara o no? O sea, si la primera perdonó completamente la demanda sobre el primer 100, sobre los 100 los primeros que hay, se debería ser que ella no tiene partícipe en eso en absoluto. Si es así, debería ser que la primera recibe los 50, entiendo, la tercera recibe los 50 de los primeros 100, y de los segundos 100 ahí se dividen otra vez, 50 para la segunda y 50 para la tercera. Entonces debería ser que tenga la primera 50, la segunda 50 y la tercera 100. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no, porque ella nada más dijo que yo, en verdad, me estoy saliendo para no pelear con la primera, pero no es que estoy perdonando mi parte en el de 100. Y no está tan clara esa respuesta, pero lo que básicamente dice, ella no perdona eso, nada más perdona la parte que le iba a llegar a la primera. Entonces nada más perdona respecto nada más a ella, pero no perdona todavía los 50 de los primeros 100, los otros 50. Por lo tanto, ella nada más dice, mira, en vez de yo estar adentro, ¿sí? En los primeros 100, y así se divide entre 3, así dice la segunda. En vez de yo estar adentro y dividirlo entre 3, divídelo entre 2. Tú la primera agarras los primeros 50, porque se divide entre 2, y después yo me divido de los otros 50 entre 2, yo con la tercera, y así hay otros 100 también, que 50 y 50, entonces sale que la primera sale 50, y la segunda y tercera sale ¿cuánto? 75 y 75, muy bien. Ahorita viene la Gemara e indaga en el tercer caso de la Mishnah. ¿Cuál es el tercer caso de la Mishnah? Ayusham shloshmeot vejule. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si el hombre cuando murió dejó cuánto? 300. En este caso dijimos que la primera que tiene 100 de ketubá agarra nada más 50 zuz, que esto lo puedo entender por qué, porque al igual que en el caso anterior, también aquí aparentemente. Pero la segunda, ¿sí? ¿Cuánto agarra? 100, dijo la Mishnah. Y la tercera, ¿cuánto agarra? 150. Dice la Gemara, pero no entiendo. Si es siguiendo el caso anterior, ¿sí? En el caso anterior, cuando hay 200, que es lo máximo que tenía la segunda, sé que decimos que la primera agarra 50 y la segunda ¿cuánto agarra? 75, y la tercera agarra 75 porque no hay más donde crecer. Entonces en este caso que hay 300, debería de ser que la de 200 agarre 75, o sea la primera de 100 agarre 50, la segunda de 200 agarre 75 y la tercera agarre ¿cuánto? Agarre saldo. ¿Cuánto es el saldo? 175. ¿De acuerdo o no? Porque el último 300, ella es la única que tiene partícipe esa que tú vas. Se pregunta la María, o sea, no entiendo por qué el segundo, tú me dices en este caso, que el segundo que tiene 200 agarra 100. ¿Debería agarrar cuánto? 75. Como tú mismo dijiste cuando estábamos en la Mishnah, que el segundo también en este caso debería agarrar 75.
Porque el último 300, el último 100, que es el 300, nadie tiene derecho a eso, nada más el que tiene una ketubá de ¿qué? De 300. Dice la Gemara más Shemuel, Bekotevet bagalat shlosh meot le bagalat mataim o le bagalat manet dinu dvarim en li imagen bemane rishon. Dice la Gemara, te voy a explicar. Buen punto, pero es un poco, te voy a explicar por qué aquí es diferente. Porque el caso es diferente. Porque aquí la que perdona el derecho de cobrar es la tercera. En el caso anterior, la que perdona el derecho de cobrar es la segunda, le perdona la primera. Aquí la tercera le perdona la primera. Entonces, en el primer 100, que las tres tienen derecho a cobrar esos 3 100, porque todas tienen 100, ¿sí? Cuando viene la tercera, que tiene 300, y le dice, un segundito, y le dice a las dos, la tercera le dice a la segunda y a la primera, ¿sí? A la de 100 y a la de 200. Le dice, no me voy a meter en el primer 100, no me voy a meter en el primer 100. ¿Sé qué pasa? Ese primer 100, ¿cómo se divide? ¿Cómo se divide? 2, no, yo me perdono, yo me meto, yo me retiro del primer 100. Del primer 100, si el primer 100, la tercera se retira, ¿cuánto se divide el primer 100? ¿En qué? En 2. Entonces son 50 para la primera y 50 ¿para quién? Para la segunda. ¿Sí? Luego, viene el segundo mané, el segundo 100, que ¿quién tiene relación? ¿Quién tiene derecho a demandar eso? La primera no tiene derecho porque nada más tiene 100, nada más la segunda y la tercera. ¿Se divide entre cuánto? Entre 2, 50 y 50. 50 para la segunda y 50 para la tercera. Y después el tercer 100, los terceros 100 únicamente ¿para quién? Para la tercera. Si sumamos esto, entonces nos da 50 para la primera, 100 para la segunda, 50 el primero y 50 el segundo 100. Y para la tercera, 150. 100 del tercer 100 y 50 del segundo 100. Y por eso, El patrón es siempre el mismo. en este caso, sí la Gemara... ¿Ah? Entiendo que hay cambio dependiendo de la cifra. Entonces, la Gemara entiende, pero si yo me retiro, si yo tengo una sociedad con nosotros 3, aquí ustedes 2, conmigo tenemos una sociedad, ¿sí? Y usted dice no quiero más estar en esa sociedad y perdono todos los derechos, ¿quién se divide entre todo? 2. Entonces uno se va dividiendo. En el segundo 100, pues ella no puede mandar nada. La primera no puede mandar nada porque no tiene relación con ese segundo 100. Y en el tercer 100, ni la primera ni la segunda pueden demandar. Entonces se va bajando y se va dividiendo según los que quedan. Así dice la Gemara, primera explicación. Sin embargo, ahorita una explicación muy interesante de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov minar pekot mishme de Rabbi Amar, reisha beshte tefisot veseifa beshte tefisot. Reisha beshte tefisot de naflu 75 behad zimna. ו-125 בחד זמנה. סייפה, בשתי תפיסות דנפלו 75 בחד זמנה, 225 בחד זמנה. Dice la hermana, te voy a explicar cuál es el caso del primer caso, o sea, el segundo caso de la Mishnah y el tercer caso de la Mishnah. El primero de los que mencionamos y el segundo de los que mencionamos. En el primero de los que mencionamos, estamos hablando cuando la herencia cayó, en el primer caso, en el segundo caso, estamos hablando de un caso que cayó en 2 momentos separados. Y fíjense bien. El primer caso, ¿cuál es el primer caso? Que el esposo tenía bienes de qué, o sea, es el segundo caso de la Mishnah, el primer caso de lo que estamos hablando, me refiero, ¿sí? El segundo caso de la Mishnah es cuando el esposo dejó 200 zuz. Pero ¿sabes qué? No los dejó de una vez. Al principio dejó 75, ¿sí? Dejó 75. Y en los 75, cuando tiene estas 3 mujeres, ¿cómo se cobra? Por terceras. 25, 25, 25. Un tercio para cada uno. ¿Por qué? Porque todos tienen una garantía en los 75 de esos. Entonces, efectivamente, ¿qué hacen? Se dividen 25, 25, 25. Ahorita el de 100 tiene 25, el de 200 tiene 25 y el de 300 tiene 25. ¿Qué pasa entonces? La deuda del de 100 ya no es más 100. ¿Cuánto es ahorita? 75. La deuda de 200, ¿cuánto es? 175. ¿Y la de 300? 275. Muy bien. Después, viene y se dan cuenta que hay otra herencia, que equivale a 125. El total de toda la herencia es 200. 75 la primera, más 125, ¿cuánto es? 200, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? De este monto, ¿sí? De este monto, ¿cuánto se divide entre los 3 en parejo? 75. Porque ¿cuál es el común denominador que tienen todos ahorita? ¿Qué es el que tiene el primero, el segundo y el tercero? 75. Porque el primero ya no tiene 100, 75. Entonces, 75 de este monto se divide entre 3. ¿Cuánto es para cada uno más? 25. ¿Ok? O sea que cada uno tiene 50. ¿Cuánto queda? De los 125, si saqué 75, ¿cuánto queda? 50. 50, ¿entre cuánto hay que dividirlos? Entre 2. Entre la segunda y la tercera, ¿cuánto recibe cada uno? 25. Entonces sale que la primera recibe 50,
que es lo que nuestra Mishnah dijo. La segunda recibe 75, lo que nuestra Mishnah dijo. Y la tercera recibe 75, lo que nuestra Mishnah dijo. Entonces, este cálculo queda perfectamente y todo maravilloso. Ahorita, ¿cuál es el segundo caso de la Mishnah? O mejor dicho, el tercer caso de la Mishnah, el segundo caso que estábamos hablando. Está hablando en el siguiente caso. Cuando hay una herencia total de ¿cuánto? 300. Pero ¿cómo se recibe ese 300? No de una vez. Sino al principio la herencia fue de ¿cuánto? 75. ¿Sí? 75. Entonces, en ese 75, ¿cuántos se dividen? 25, 25, 25 cada uno. Entonces, ahorita la deuda que hay con la primera, ¿cuánto es? 75. Con la segunda, 175. Con la tercera, 275. Muy bien. Y después cae de una vez 225. ¿Ok? ¿Qué pasa en esos 225? 75 es como un denominador que hay entre todos. Entonces se agarra ahí y se divide entre cada uno y uno. Entonces cada uno ahorita tiene 50. Los 75 anteriores que se vendieron más 75. ¿Y ahorita cuánto nos queda? ¿Qué? 150. Perfecto. De esos 150, ¿cuántos se pueden dividir entre el segundo y el tercero? La mitad es 75, 75. No, 100. 100. ¿Por qué? Porque si habían 225, 75 era por el mínimo. ¿Cuánto el segundo tenía? 175. Entonces de 75 a 175 tengo 100. Entonces de esos 100 se divide entre el segundo y el tercero. 50 y 50. Y después, ¿cuánto nos queda? Otros 50. ¿Quién recibe esos 50? La última. Entonces sale que el primero recibe 50, el segundo recibe 150 y la tercera recibe ¿cuánto? Perdón, la primera recibe 50, la segunda 100 y la tercera 150. ¿Está claro o no está claro? Una maravilla esta explicación. Así dice la Gemara. Seguimos. Tania. Zo Mishnat Rabbi Natan. Rabbi Omer en ani roe de barav shel Rabbi Natan beelu ela holkot beshave. Sin embargo, dice la Gemara trae una varita, que toda esta opinión en la Mishnah que se divide de esta manera es la opinión de Rabbi Natan. Sin embargo, la opinión de Rebbi es que el monto que sea se divide en parejo. También cuando hay 300 se divide en parejo. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100, la primera tiene 100, yo tengo garantía de los bienes de 100. Tú tienes garantía de 200 y tú tienes garantía de 300. Sí, la primera de 100, la segunda de 200, la segunda de 300. Si nada más dejó 100, nos dividimos en 3. Si nada más dejó 200, nos dividimos en 3, porque yo tengo que recibir 100. ¿Qué importa que yo tengo la que tú va menor? ¿Cuánto tengo que recibir yo? ¿Cuánto tengo de garantía? 100. Y si hay 300, yo necesito recibir 100. Entonces, mientras que no reciba más de 100, ella tiene el derecho de recibir 100 igual que todas. O sea, hasta el 100, hasta que se pueda dividir entre 3 y te dé un 100, se tiene que dividir parejo entre todas. Y por lo tanto, en el caso que dejaron 300, vámonos para el extremo. Cuando dejó 300 el hombre, ¿cómo se divide esos 300? 100, 100 y 100. Así dice Rebbi. Él discute con la Mishnah. Rebbi es un Taná, puede discutir contra la Mishnah. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Vejen shelosha sheetilu. Amar Shemuel, shenaim sheetilu lakis, zemane vezemataim, hasachar la emza. Al final de la Mishnah vimos respecto a un negocio, que los que metieron a un fondo para hacer negocios se dividen paralelo, ¿cómo se dice? No parejo, sino cada uno según lo que metió. Proporcional. Se dividen proporcional de las ganancias o asumen las pérdidas proporcionalmente. Dice la Gemara, dice Shmuel lo siguiente. 2 personas que metieron a una sociedad. Uno metió 100 y el otro metió 200. Hay ganancias. ¿Cómo se dividen las ganancias? 50-50. Así dice Shmuel. Dice Rabá sobre esto. Un segundo, vamos a tratar de explicar esto. No haga negocios con socios. Amar Rabá, Mistabra milte de Shmuel, Beshor la harisha veomed la harisha. Aval Beshor la harisha veomed litvija, ze notel lefi maotav, ve ze notel lefi maotav. Verrab Nuna amar, afilu shor la harisha veomed litvija, asachar la emza. Dice Rabá, estas palabras de Shmuel no me cuadran tanto. Y únicamente me cuadran en el siguiente caso. Cuando con ese dinero, 201 y 100 el otro con 300, compran un toro para poder arar la tierra. Y su destino es arar la tierra y la meta es arar la tierra. Y con eso, y su utilidad es el toro. En este caso, el de 200 y el 100, ambos, aunque uno pagó 200 y otro 100, ¿sabes por qué es 50-50 la utilidad? Porque sin el 100, el 200 no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si no hay 100, no hay toro. En este caso decimos que ¿qué? Que la utilidad es 50-50, la 50-50. Pero, si compraron un toro para arar y al final hicieron shejita, o un toro para hacer shejita, lo que sea, para hacer carne, en este caso, dice Rabá, también según la opinión de Shmuel, se divide proporcional a la inversión.
El que metió 200, pues va a recibir 2 tercios. Y el que metió 100 va a recibir ¿cuánto? 1 tercio. ¿Por qué? Porque aquí ya no depende uno del otro para poder vender. Cada uno puede vender su parte sin problema. ¿Está clara la diferencia o no? ¿Cuándo compro un toro para arar? Si el 100 no mete 100, no existe que el de 200 compre un toro para arar. Entonces, este negocio se hace únicamente por los dos. Únicamente por dos, 50-50, 50-50. Sin embargo, cuando ya le hago shejita, estoy dividiendo la carne. Entonces, yo puedo dividir la carne entre 2 tercios y 1 tercio. El de 1 tercio se puede vender, el de 2 tercios se puede vender también. Entonces, se divide 2 tercios y 1 tercio. Así dice Rabba. Sin embargo, Rabba Amnuna viene y dice, no señor. También en el caso que al final le hicieron shejita al toro, también en el caso que al final se va a comer la carne y se va a vender la carne, ¿sí? Aún así decimos que ¿qué? Que la utilidad es 50-50%. ¿Sí? Bien, la Gemara y pregunta una baraita en contra de Rabba, en contra de la primera opinión. Meitibe, shenaim sheetilu lekis, zema neves de matai masahar la emza, maila beshola haisha veomelet vija, utiuta de Rabba. Dice la Gemara en la baraita está escrito que si dos personas metieron a una sociedad, uno metió 100, el otro 200, ¿cómo se divide la utilidad? 50-50. Y aparentemente también está hablando en un caso de que se compra un toro para hacer el shejitá al final. Sabemos que inclusive en este caso se divide 50-50 y no como dijo Rabba, de que en este caso también Shemuel está de acuerdo que se divide 2 tercios y 1 tercio. Dice la Gemara, lo. Beshor la harisha o men la harisha. No, señor, dice la Gemara. La baraitá, que dice que se divide mitad y mitad para ambos, está dando en un caso que se compró un toro para arar y se usa para arar y hay utilidades por el arar. Ahí es cuando se divide 50-50. ¿Por qué? Porque cada uno necesita al otro para poder tener el toro, si no, no. Pero en un caso que se va a vender la carne, que se hizo shejitá y se va a vender la carne, sí puede ser que es como Rabba dijo, que es 2 tercios y 1 tercio. Sin embargo, la Gemara dice, según esta explicación no me cuadra la continuación de esa baraita. ¿Por qué? Avalshor la harisha veomet vija mais de no telefima otav de no telefima otav. Haetan esef alakar ze beshelo beze beshelo venitarbu ze no telefima otav ze no telefima otav liflo bin medide meto ni amurim beshol la harisha veomet la harisha beshol la harisha veomet vija ze no telefima otav ze no telefima otav achana mi kamar meto ni amurim beshol la harisha veomet la harisha beshol la harisha veomet vija naasa que mi shelakar ze meshelo vegam veze beshelo. Dice la Gemara, según esto sale, que tú me estás explicando la baraita, que lo que dice que se divide 50-50 es únicamente cuando agarras un toro, lo compras y lo usas para arar, y esa es tu utilidad. Pero mashma de que, como acabamos de mencionar, en el caso, según la explicación de Rabba, en el caso, según la explicación de Rabba, en la baraita, en el caso de que se compra un toro y se le hace shejitá, en este caso, ¿cómo se va a dividir? Cada uno proporcional a la inversión que hizo, 2 tercios y 1 tercio. Dice, no me cuadra. ¿Por qué? Porque la baraita después, cuando me quiere decir un caso que sí se divide proporcional, ¿cuál es el caso que me da? Te voy a decir cuál es el caso. El caso que uno metió 2 tercios y otro metió 1 tercio, uno metió 200 y el otro metió 100, y compraron varios toros con eso. Uno compró toros con 200 y otro compró toros con 100. Y después de comprar toros, sí se asociaron. En este caso, ya que cada uno compró y trajo a la sociedad toros completos, toros enteros, se van a dividir. ¿Cómo se dividen? Proporcional. Dice la Gemara, pero ¿por qué me tiene que decir otro caso? Según la explicación que tú me acabas de decir, puede ser que metieron la sociedad en dinero y compraron un toro en sociedad, y aún así hay un caso que es proporcional. ¿Cuál? Cuando se va a usar la carne, ¿por qué me tiene que ir para otro caso? Dice la Gemara, tienes razón. Lo que quiere decir la baraita es que en el caso que metieron la sociedad cash y entre los dos compraron un toro para shejitá, ¿sí? Y quieren dividir la carne, también se divide proporcional, al igual que cada uno compró toro por separado y se unieron, que también es proporcional. Entonces, efectivamente, esa es la intención de la baraita decir, y la razón que la baraita trajo el caso de que compraron varios toros es para decirte que el caso de que compraron un toro para la carne es igual al que compraron varios toros, que se divide proporcional y no 50-50, según la opinión de Rabba. Ahorita la Gemara viene y pregunta otra pregunta Rabba de nuestra Mishnah. Tnan, vejen shelosha sheetiru lakis, pijatu o hotiru kajem holkim. Mailav pijatu mamash, hotiru mamash. Amar Rav Nachman amar Rabba Barabua, lo. Hotiru zuzehate, pijatu astira de tzunita. Dice la Gemara de nuestra Mishnah, vimos al final de la Mishnah, 3 personas que colocaron dinero en una sociedad. ¿Sí? ¿Qué nos dijo la Mishnah? Si ganaron para comprar mercancía, comprar y vender. ¿Sí? Si perdieron, pues proporcionalmente cada uno pierde lo que metió, proporcional. Y si ganaron, proporcionalmente ganan cada uno lo que metió, todo proporcional. Dice la Gemara, aparentemente debería de ser que cuando hay una sociedad, ¿sí? Al igual que el toro, ¿sí? Según la idea anterior,
Debería ser que cuando uno compra, ¿qué dijo? Inclusive según la opinión de Rabban Shemuel, cuando compran un toro para arar, si uno mete un tercio y el segundo mete ¿qué? Dos tercios, uno mete un tercio. En ese caso, ¿cuánto es? 50-50, porque no puedes sin la otra parte. Igualmente aquí, si los tres no meten el dinero, si no puedes comprar la mercancía, comprar y vender, se debería ser ¿cuánto aquí? 50-50. O sea, se debería de dividir entre tres, independiente de lo que cada uno metió. Y en la Mishnah que está escrito, aparentemente, que todo se divide ¿qué? Proporcional. No cuadra, dice la Gemara, no te voy a explicar por qué la Mishnah está hablando proporcional. Cuando ahí está escrito que ganaron o perdieron, no se refiere que ganaron por la mercancía vendida o perdieron porque hubo muchos gastos. Se refiere que la moneda, antes uno invirtió, por ejemplo, 100 zuz, ¿sí? Pero eran viejos, que eran complicados cambiarlos, invirtió ese dinero para con eso comprar la mercancía y al final ganaron ¿cuánto? 100 zuz igual, pero 100 zuz más que se pueden tradear, que se pueden usar más, ¿sí? O en un caso contrario, que es pijatú que perdieron es que le pagaron con monedas que ya el gobierno dijo que ya están vencidas, que ya no valen, que ya devaluados, ¿sí? Entonces no es que ganaron o perdieron por la mercancía, sino por el mismo dinero. Sí, y ahí es que se divide en parejo, porque si cada uno si uno metió 50, otro 100, otro 150, pues cada uno recibe 50, 100, 150, pero eso sí, en el devaluado, que eso fue lo que recibieron, todo proporcional, o en el nuevo, en la nueva moneda, en el valorizado, en el bueno, ¿sí? Pero en el caso de que ganaron, puede ser, en el caso de que ganaron por la mercancía, puede ser que ahí sí se va a dividir entre 50 y 50, como mencionamos antes. Así la Gemara concluye este tema. Ahorita la Gemara trae una Mishnah que nos habla también de un hombre que estaba casado con varias mujeres, pero en este caso la Mishnah, fíjense una diferencia muy grande. La ketubá que se hizo a estas mujeres, vamos a ver ahorita en la Mishnah, no fue al mismo tiempo. Hasta ahorita estamos hablando cuando un hombre está casado con tres mujeres, una 100, otra 200, otra 300 la ketubá, pero la ketubá fue hecha todas al mismo tiempo. Aquí vamos a ver un caso que se hizo la ketubá en diferentes tiempos. Misha yana suyar banashim vamet. הראשונה קודמת לשנייה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית. וראשונה נשבעת לשנייה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית, והרביעית נפרדת שלו בשבועה. בן הנס אומר מבחינים בני שהיא האחרונה הנזכרת, אף היא לא תיפרע אלא בשבועה. Dice la Mishnah, un hombre que estaba casado con 4 mujeres, y esas 4 mujeres tenían una ketubá, pero cada ketubá fue hecha primera. La primera fue hecha antes, la segunda fue hecha después, la tercera después inclusive, y la cuarta de último, ¿sí? Después muere este hombre. Y cada uno cobra la ketubá. Y no hay suficiente para todas. ¿Quién es la primera que cobra? La primera que cobra es la primera, después la segunda, después la tercera, después la cuarta. ¿Por qué? Porque la primera tiene un documento con una fecha anterior y previa a las demás. Ok, y así sucesivamente. Eso sí. La primera, ¿sí? Cuando va a cobrar la ketubá, tiene que hacer un juramento de que nunca cobró la ketubá. Tiene que hacerse a la segunda, porque la segunda le dice, mira, júrame que nunca cobraste, porque si tú cobras más, puede ser que yo me quede al final sin nada. Si la primera puede perjudicar a la segunda, porque si agarra más de lo normal, más de lo necesario, ¿quién se perjudica? Al final no va a haber para quién, para la segunda. Si la segunda tiene el derecho a decirle a la primera, júrame, que no agarraste nada hasta ahorita. Y la segunda tiene que jurarle a quién, a la tercera. Y la tercera tiene que jurarle a quién, a la cuarta. Y la cuarta, ¿a quién tiene que jurarle? A nadie. No hace falta que le jure porque no está perjudicando a otra señora más. Así opina la primera opinión. Sin embargo, Benanás dice, no entiendo, porque la última es última, entonces va a poder cobrarse sin juramento, también ella tiene que hacer un juramento. La diferencia, el mahloket de la explicación entre el Benanás y la primera opinión, vamos a verlo en la Gemara en la próxima clase. Pero seguimos, sigue diciendo la Mishnah. Hayu yotzeot kulam beyom echad. Kol hakodemet lachaverta afilu sha'ah achat zachta. Vekach hayu kotvim Yerushalayim shaot. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si estas 4 mujeres o todas estas esposas tenían la ketubá con la misma fecha? Escuchen bien esto, con la misma fecha, pero con diferentes horas. Una se hizo a las 9 de la mañana, está escrito en el documento que se hizo a las 9 de la mañana, otra a las 10 de la mañana, otra al mediodía y otra a las 3 de la tarde. Dice la Gemara, aunque es en horas de diferencia, también la primera es primera, la segunda, la tercera. ¿Por qué? Porque es un documento previo. Pero únicamente, obviamente, cuando se escribió en el documento, no nada más la fecha, sino también, ¿qué? La hora. Dice la Mishnah que efectivamente en Jerusalén no nada más colocaban fecha, sino también colocaban, ¿qué? Hora. Así hacían en Jerusalén. Sigue diciendo la Mishnah, היו כולם יוצאות בשעה אחת, ואין שם אלא מנה, חולקות בשווה. Sin embargo, si todas estas ketubot fueron hechas el mismo día, la misma fecha y la misma hora, todas se firmaron, todas a las 9 de la mañana, en la hora novena, ¿sí? O en la hora 10ª, ¿sí? En este caso dice,
que fueron en diferentes horas al mismo día, pero no está descrito la hora en el documento, obviamente, y nada más hay 100 que dejó el esposo cuando murió, en este caso se dividen todas, ¿qué? Paralelo, como vimos en la Mishnah anterior, que cuando la ketubá está hecha al mismo tiempo, todas igual, y todas tienen un 100, se divide ese 100 entre ¿qué? Entre todas las mujeres, en este caso, en el ejemplo que vimos en la Mishnah, en las 4 mujeres. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.